sí sigo. Carajo. Chavichari, carajo. Tu pascatari huele, Aquí pan giranaka, cuyaganaka, chapasarun tanipsumawa, aymara marcado, hichua marcado. Kun haniste hilata kambas, untura veneno, managaw chapas kamukwa pachata. Marcana caro, suyuna caro, caucagamay mistanchi. Haka wakistawi, 2 Bolivias wakistawi pachawa, kimsiri kamachiku. Ukampi chapas mistanita wasita tampi hilanaka kuyaganaka. Acá kimsiri kamachiki usted. Atarakiwa los movimientos sociales en el gobierno del MAS. Chapas hilanaka kuyaganaka, walha tantachawinaka saraktanwa. Kutunakawa ka Bolivia markasanja abjar karakist. Ukata uchekas hichurunja aruskip toñani, amuikip toñani aka kutunakapa. Hayakipan sasina hilata yawar, hayakipana hilata Omar Cruz, upanakampiu chekasa amuit toñani, kun hamsa chekasa lupikip tawaisna, amuikip tawaisna los movimientos sociales uksakotumkirinakat hilata. Bien, hermano Efraín, hermano Omar, que sea por un gran jayaya, queremos saludar a todos nuestros hermanos, a todas nuestras hermanas que estamos en el campo y en la ciudad. Y ciertamente a la hora de hablar de política, de pensamiento, tenemos que referirnos a nuestras organizaciones sociales, ¿no? Mira que muchos teóricos habían adjudicado el papel del motor de la revolución, motor del cambio social, siempre a una determinada organización social, ¿no? A un determinado movimiento social, ¿no? Pero si nosotros nos ubicamos acá en Bolivia, concretamente en el Collasuyo para nosotros, es que nuestras organizaciones sociales, nuestros movimientos sociales, ciertamente tienen carácter, tienen presencia, tienen esencia aymaraquechuas, ¿no? Es decir, no hay organización o movimiento social en Bolivia que no parta a partir de la identidad étnico-cultural, ¿no? Si nosotros vemos la Central Obrera Boliviana, si nosotros vemos la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia, la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Bartolina Sisa, la CONAMAC y entre muchas otras organizaciones, ciertamente podríamos clasificarlas, ¿no? De tipo campesino, de tipo fabril, de tipo obrero, de tipo gremial, ¿no? Pero estas organizaciones o estos movimientos sociales en su mayoría tienen presencia, ¿no? Étnico-cultural de los aymaraquechuas, ¿no? ¿Cómo hilata chepasa ka Bolivia markasanja aymara quechu ukampi sarawin kiri kutunagat chekas waktayata ukan chekas irphat atatan hichunakan kwaru chekasa movimientos sociales satsutinis pepensta taraki kun hams amuit oyas mahilata Omar Cruz. Bien, hermano Efraín Yavar, saludándote en este programa de Los Bolivias, analizando sobre movimientos sociales, ¿no? Es muy importante, ¿no? Hay que hablar, diferenciar de 2 cosas, ¿no? Tierras bajas y tierras altas, ¿no? Porque podemos influir mucha parte ideológica más antes, diferencia de 2 cosas, ¿no? Yeah. Parte ideológico y no ideológico. ¿Eso en qué se basa, no? En parte ideológica se basa, es un movimiento que ya tiene influencia de tomar más allá, ¿no? En la parte no ideológico, esos dirigentes que juegan casi no tienen mucho horizonte que digamos, ¿no? O llevar a la masa, ¿no? A las comunidades más olvidadas de sectores que reivindican, ¿no? Ese etnocultural, ¿no? Eso es lo que yo diferencia de esas 2 cosas, ¿no? Pero tomando más allá, es muy importante, ¿no? Analizar movimientos sociales, qué papel influyen, ¿no? En Bolivia, ¿no? Más que todo, ¿no? Pero ahí se basa, ¿no? Parte ideológica, lo que llamaría, ¿no? En 2003, ¿no? Es mucho más allá, ¿no? En 1879, ¿no? Con Genaro Flores, ¿no? Sector campesinista, ¿no? De esa base, muchos influyen, ¿no? Pero, ¿qué pasa, no? Actualmente en la coyuntura, ¿no? Es otra generación, pero seguimos analizando y vamos a desarrollar
evento, ¿no? Lo que es, ¿qué papel juegan esos movimientos sociales, ¿no? Efraín, ¿no? Como hilata, checas hilata muy tiwa con hamate ka Bolivia marcasan han. Acá cotunaka han. Ya que panaga checas que toquen amuyun pia harrax. Ya que panagaste ya ka cotunaka kiri o ya ka hila pia ganagaste. Inas inasa ukamar hamak aptatahchi han amuyuni han juimani han lupisa han sumatakisa khayas como checas pastastere wali kiu checas hilanaka kuyanaka kota ikasa wali mustaki pan chekasa kuidaraktan wa amuit anyataki lupikit anyataki mantanyani wa akawa kistawit pacha Kunsla Canchayapje, castellano Aaron Saraxnawa, ¿qué papel cumple los movimientos sociales en el gobierno del MAS? Managao Kampiswa, Lucho Tawakunaka, Amuit Abjani, Cuatauchecas Axat Pachasam, Amuit Abjani, Kunschecas Ministeristo Gilata Yawar. Así es, mi hermano Efraín. Mira, cuando estamos hablando ciertamente de un movimiento social, pues tenemos que aprender a diferenciarlas. Por ejemplo, en los libros de historia, los registros de la existencia del movimiento social acá en Bolivia recién data por lo menos a los años 1900, ¿no? Estaríamos como un siglo teniendo movimientos sociales, ¿no? Pero no por eso en una sociedad no se han generado los grandes cambios, ¿no? Si nosotros vemos acá en la actual Bolivia, en la Bolivia colonial, no es pues una realidad similar al mundo europeo, ¿no? Donde sus organizaciones sociales tienen otra matriz de formación, ¿no? En cambio, en el territorio nuestro, los primeros movimientos que se han generado acá son movimientos principalmente movimientos indios, ¿no? Que es de Aymara Quechuas, ¿no? Estos movimientos, más que reclamar demandas sociales, son movimientos que reivindican ciertamente un cambio drástico de la sociedad colonial, ¿no? Que en 1532 se había generado, ¿no? Una sociedad colonial con una estructura que está basado principalmente en el factor étnico, raza y cultura, donde unos están, por ejemplo, mira arriba en la pirámide social, y otros están abajo, ¿no? Es una lucha de los de abajo por los de arriba, ¿no? Es decir, lo que se va a generar hasta los años 1900 son movimientos de este tipo, que yo los llamaría movimientos indios, ¿no? Pero a partir de los años 1900 vamos a nosotros ya determinar que se genera otro tipo de movimiento, a lo que podemos determinar el movimiento social, ¿no? Pero estos movimientos sociales el día de hoy ya están más asociados al tema del sindicalismo, ¿no? Antes de 1900, por ejemplo, Zárate-Wilke hizo un movimiento, ¿no? De la sociedad, pero no respondía a ningún gremio. Es decir, Zárate-Wilke no peleaba por los fabriles, no peleaba por los gremiales, ¿no? No solo era por el campesinado, sino representaba al mundo indígena aymara quechua. Entonces, es un movimiento indio. El movimiento social parece está netamente vinculado al papel del obrerismo, es decir, es un papel importado de Europa, en donde ya la sociedad nos empiezan a clasificar. Por ejemplo, mira, el día de hoy nos hablan de clase campesina, clase obrera, clase fabril, clase gremial, ¿no? Pero en realidad estas organizaciones, estos movimientos sociales son nomás aymaraqueños, ¿no? Un primer elemento que hay que determinar. Ahora, el papel que han cumplido en ellas, yo inicialmente, por ejemplo, aclaraba, decía, en la mayoría de estos movimientos sociales, quienes tienen presencia son hermanos, hermanas, son padres, madres, hijos, pero que provienen de las nacionalidades aymara, quechua, amazonense, ¿no? Y mira, dentro de la Central Obrera Boliviana podemos ver también, por ejemplo, organizaciones de tipo médico, ¿no? Pero que nada tendrían que ver mucho, ¿no? Con el cambio social, ¿no? Entonces, mira, a partir del 52, bien visiblemente, es un movimiento social que está vinculado principalmente al ejercicio del poder, del gobierno, no como director del país, sino por el contrario, como muchos intelectuales han llamado, como una instrumentalización de las organizaciones sociales o de los movimientos sociales
a favor de un periodo de gobierno, ¿no? Y me parece que también en base a eso hay que analizarlo el tiempo actual, ¿no? ¿Cómo hilata chekasa kun hamateja hichurungan kunishtanwa kunayman qotunaka seraktanwa acá Bolivia marcasanja katasirak chekasa hilata sipi mayakitan wa imaras quechua stupima guaranisu campi sarawin kirinaga mayakitan y mayak maha mach amakich ampiñas neira chichir senaga tupak katar sarate wika saraktan kalau yang memacaka kampi cekas aja cilo senaga ha maya tapi tasib khana ane cekas kitina kata wiri kau panah ya kitina kata al kasiri kan teh panah ya kitina kata kuna lorawina kampi siaka saranta ya phek ya kharakin cekas khamau hichurun gansa akan kata ukata cekas sistastan wasitan bis castellana arun sarakas naw. ¿Qué papel desempeñan los movimientos sociales en el gobierno del MAS en nuestra sociedad? Churungan conflurable. Acá, Cotonaga Gilata, Omar. Bien, hermano Frey, ¿no? El papel importante que juegan los movimientos sociales, ¿no? Tanto se ve Federación de Mujeres Campesinas de Bolivia, Walter Nacisa, ¿no? Sirop, Coramar y otros muchos movimientos, ¿no? Pues hablar sería muy grande, ¿no? Pero, ¿qué papel juegan ellos, no? Primero, no son independientes, ¿no? No llevan esa ideología que de sí mismo, ¿no? Salen de sí mismo, responder a las sociedades que catapultaron a esa instancia, ¿no? A esa instancia, y luego totalmente ha sido cooptado, ¿no? Por el gobierno, ¿no? Por el hecho de que es indígena, Evo Morales, ¿no? Eso nos indica que, ¿no? Para perpetuarse en el poder siempre busca, ¿no? Como agua, ¿no? Como el agua del pez, ¿no? Que nada, igualito, ¿no? Que zambulle, igualito, ¿no? A esos movimientos sociales. Lo coopta, ¿no? ¿Para qué? Para beneficio a esos movimientos, nada, ¿no? Para perpetuarse en el poder, eso, ¿no? Pero llegamos durante el gobierno de René Antonio, ¿no? Pacto Militar Campesino, ¿no? Totalmente ha sido manejado por el gobierno desde entonces, ¿no? Pero no solamente Evo Morales, ¿no? Viene mucho más allá, ¿no? Ahí está Obando, ¿no? Presidente, ¿no? Pero la cosa es que hay que analizar más a fondo que los movimientos sociales, primero, no son ideológicos, no tienen esa perspectiva, de analizar, ¿no? De su pensamiento, crear pensamiento, ¿no? Propia ideología, ¿no? ¿Cuál es la diferencia entre el Felipe Quispe, ¿no? Tomar un ejemplo muy claro, ¿no? Así en 2003, 2000, ¿no? Es proveniente de una lucha de guerrilla, de eso viene, ¿no? Fracasó y luego tomó organizaciones, ¿no? Ahí está, se ve. ¿Y qué ha hecho, no? Ha llevado a ese de abajo, ¿no? Empezar, ¿no? Luchar. Había sido así, ¿no? Pirámide social, ¿no? Y encima han estado los blancos, ¿no? Los que dominaban siempre en este país. Para eso tenemos que luchar, ¿no? Ese papel ha jugado, ¿no? Entonces, pero la cosa es que actualmente, ¿qué tenemos, no? Ahí están los ponchos rojos, ahí está como el bastión, ¿no? A su antojo lo maneja, ¿no? A su querer, ¿no? ¿Para qué? Para perpetuarse en el poder, ¿no? Es lo que juegan, ¿no? Esos movimientos sociales. No para las bases, ¿no? Ya se han olvidado, ¿no? A través de eso llevan enfrentar, ¿no? Entre hermanos, así, ¿no? Eso es lo que juegan. Pero hay que hacer un análisis más profundo, ¿no? Ese pensamiento, ¿qué tendrá, no? Poncho Rojos leerá algún, ¿cómo se llaman? Textos rebeldes, no creo, ¿no? No está armado en sus casas una biblioteca, ¿no? Eso es lo que muy influye para avanzar mucho más allá, ¿no? Para ver qué es lo que realmente como movimiento social buscan, ¿no? Para reivindicar ese etnocultural, etnosocial, ¿no? Eso es lo que influye. ¿Cómo hilata? ¿Cómo kanarun hilanaka kuyaganaka hilata chikas kanstayo? Hichurungan chikasa amnakatatan pi walha kamsaraktan usesut sebe o
CONAMAC, ukataypin sipqatasirakiwaka organizaciones sociales satsuntinija, los ponchos rojos. Ustayiwa, hukampi wal haninaka ochekas aka Bolivia marcanja utji. Hichaga aka koto wakistatanaka saraktanaga kotunaka ha. Hanin paspa amuyupampi, paschuyimapampi, paspa sapipampi, saraktano sarawipampi la cancha yata ajete. Hanukaste amuyo tokethat amantat hamaki hapju. Ay como chekas pkhasta simachi. Ukampi rusa amnakatake hapju. Ukamo khanstilanaka kuyaganaka. Kundo hamat chekasupanagaw chekasa Saraksnaya ka poder, esto hay checas ka Bolivia marca San Hakitini ka pinchiri que saraktan pe Bolivia marca San checasa irpirina ka utisto. Uke irpirina kan amna katax nos ay ukamo aka kotuna ga ha churugan ha hansti. Ukata checasa wasito tampisisita sinyasa marca chirinaka. Acá cotonacamba, que organizaciones sociales en el gobierno del MAS, compleja estatal chacasacao que está ahora, conslursna, camachisnasa, o qué podemos hacer, qué hacer con estas organizaciones sociales, mi estimado. Mira, hermano Efraín, hermanos, creo que antes de entrar a ese cuestionamiento del qué hacer, hay que tener una mirada casi acertada, ¿no?, sobre el papel que han cumplido las organizaciones o los movimientos sociales, no solo en el gobierno del MAS, ¿no?, sino también en este medio siglo del siglo XIX, podemos decir, ¿no? Mira, ciertamente al analizar a nuestras organizaciones, a nuestros movimientos sociales, no podemos ciertamente medirlos, que todos en realidad tienen la misma capacidad de acción y que generan los repertorios culturales necesarios, ¿no? Por ejemplo, un sindicato de pescaderos, vamos a decir, no va a tener un movimiento similar a una organización, por ejemplo, como la CESUD-CD, ¿no? O sea, hay organizaciones que son estratégicas en Bolivia, son matrices, ¿no?, a nivel nacional, tienen campo político de acción, ¿no? Y entre ellas, mira, yo encontraba este hermoso texto que habla de la sociología de los movimientos sociales en Bolivia, en donde se analiza la historia no solo de una, sino de casi todas las organizaciones matrices, ¿no?, entre la que está la COP, la CESUD-CD, la CIDOB, la CSD, está la CONAMAC, está la Coca Trópico, está COFECAI, la Federación de Mujeres Campesinas Bartolinas, el Movimiento Sin Tierra, está FECUB El Alto, Coordinadora de Aguas, ¿no? Son organizaciones que han sido protagonistas en los últimos tiempos y que el día de hoy también juegan un papel importante dentro del gobierno, ¿no? Pero viendo desde esa perspectiva, es que analizándolas cada uno de ellos, habíamos dicho, por ejemplo, mira, si nosotros nos atrevemos a medir los campos políticos de acción, la CONAMAC, analizaremos si esta organización tiene la capacidad de hacer política a nivel Bolivia, ¿no? Mira, imagínate el Malcu de CONAMAC que declare un paro, una huelga, un bloqueo de caminos, ¿no? Entonces, su campo de acción se va a concentrar en unos 3 departamentos, ¿no?, ni casi todo, en parte de los 3 departamentos, Oruro, Potosí y lo que es La Paz, ¿no? Ahí nada más, ¿no? Si hace hasta ahí, y es lo mucho que le puede afectar al Estado, ¿no? Si nosotros vemos la CIDOB, su campo político de acción se concentrará en el oriente boliviano, ¿no? Ni siquiera la CIDOB, me atrevería a decir, aglutina a la totalidad de los indígenas del oriente boliviano, ¿no? Entonces, de ahí que vamos a decir, en base a la historia, si existe alguna organización que ha sido capaz de sostener gobierno, ¿no?, de influenciar en la estabilidad política de los gobiernos y que el día de hoy también sostiene al gobierno del movimiento al socialismo, es pues sin duda la Confederación Sindical Única de Trabajadores de Campesinos de Bolivia. Es decir, el campesinado es la organización matriz de los trabajadores, ¿no? No es como la falsa teoría de los marxistas que decían el obrero es el motor de la revolución, ¿no? Pero nosotros acá en Bolivia, en el Collasuyo ancestral, hemos comprobado que es el campesinado, ¿no?, el motor
de la revolución, el que puede generar los grandes cambios, ¿no? Y este campesinado, si nosotros analizamos en base a nivel histórico, el papel que ha jugado es a partir de los años 50, ¿no? Bien visiblemente, aparte de los congresos de Ucureña, del Congreso Indigenal con Gualberto Villarroel, 1952 va a ser el origen, ¿no?, sindical de los sindicatos campesinos, ¿no? Y los sindicatos campesinos surgen, ciertamente, no como un actor que puede disputarle el poder a los partidos políticos liberales, sino surge sometido, surge instrumentalizado, utilizado, digamos, ¿no?, como pongo político, siempre para los gobiernos de turno. Por eso que bien Omar ejemplificaba en el 52, quienes le sostenían al MNR eran los sindicatos campesinos, que eran convertidos en regimientos campesinos, estaban agarrados de fusil, eran la escolta presidencial de Víctor Paz Estenssoro. Así como el día de hoy, los ponchos rojos son los soldados del llamado proceso de cambio, ¿no? Cosa que ocurría ya hace 50 años atrás. Es decir, nosotros parecería que estamos reeditando ese mismo hecho. En el gobierno, por ejemplo, Barrientos no se preocupó por hacer un pacto militar obrero, ¿no?, militar fabril, sino que Barrientos se ocupó de hacer un pacto militar campesino, porque sabía que la fuerza está en el campesinado, ¿no? Entonces, mira, si nosotros vemos Juan José Torres, el presidente del pueblo, igualmente se agarra en torno a las organizaciones campesinas, ¿no? Y al día de hoy, como por herencia, el gobierno del movimiento al socialismo también agarra a estas organizaciones de esencia campesina. Pero aquí hay una cuestión, es que estos movimientos de origen campesino, que son nomás de presencia aymara quechua, estas organizaciones, bien lo definía Omar, no cuentan con un pensamiento político ideológico propio. No hay aspiraciones de tomar el poder, de gobernar, ¿no? A excepción de los años 70, 80 con Genaro Flores, donde surgió el catarismo. Crearon organizaciones políticas, o cosa que ocurrió en el 2000-2003 con Felipe Quispohuanca, quienes crearon el movimiento indígena Pachacuti, ¿no? Entonces, mira, de ese lado podemos decir que en ciertos momentos surge, ¿no? Pero este campesinado, al carecer, ¿no?, al carecer de una formación ideológica, de dotarse de un pensamiento ideológico, el campesinado es motivo de disputa de los pensamientos políticos europeos ajenos. De ahí que los trotskistas creerán que el campesinado, el minero, es un terreno fértil para ellos, que querrá hacerlo, trotskizar a estas organizaciones. Por eso es que en las minas nuestros hermanos mineros en realidad son aymaras, son quechuas, ¿no? Son también algunos amazonenses, son cambas, chapacos, ¿no? Esta gente, al no dotarse de un pensamiento político, ya se considera clase, ¿no? Y ahí surge ya la conciencia de clase. El obrero ya habla de la clase obrera, ya no habla de la nación aymara, ya no habla de la nación quechua. A lo han cambiado a nivel ideológico. Y así lo vamos a ver en las demás organizaciones. Y el día de hoy podemos decir que en este gobierno del MAS es que nuestros movimientos sociales, si bien el año 2000-2003, si nosotros lo analizamos, no todas las organizaciones han sido actoras, ¿no? Hay organizaciones, por ejemplo, en Cochabamba los regantes hicieron, los cocaleros también estaban. Por ejemplo, acá más en el occidente estaba la CSUCB, el campesinado. Entonces, mira, o en el alto estaba la Central Obrera Regional, la FECU, los gremiales, etc. Parecería, ¿no? Pero hay siempre un liderazgo del campesinado con Felipe Quispe y sus 72 puntos, ¿no? Esta es la que genera, en realidad, el movimiento social. Pero no todos los dirigentes en la organización campesina tienen la capacidad de Felipe Quispe para poder enfrentar al poder, sino que estos parecería que son enanos políticos que no se atreven a cuestionar al gobierno. El día de hoy es como si existiera un descabezamiento total, ¿no? Es decir, en nuestras organizaciones sociales no hay hombres de la talla de Felipe Quispe, ¿no? Es decir, de ahí que el dirigente sindical, al sentirse menos, esto se vuelve útil, se vuelve servil al gobierno, y el gobierno los manejará tal como el día de hoy, como sus soldados del llamado proceso de cambio. Entonces, cuando alguien me plantea qué deberían estos movimientos sociales, es no continuar siendo soldados del llamado proceso de cambio, sino deben animarse, debemos atrevernos a dar ese salto cualitativo de ser los generales, de ser los comandantes de la revolución, ¿no? Si nosotros el día de hoy, al hacer una alianza
al sostener al MAS en el gobierno, lo que estamos haciendo es sostener a un Carlos Romero, a un Héctor Arce Saconeta, a un Luis Arce Catacora, a un Sacha Lorenti, a un Juan Ramón de la Quintana, que a costa nuestra habla de gobierno de los movimientos sociales, cuando en realidad ellos no provienen de las organizaciones sociales, no provienen, sino es nomás la gente burócrata que antes militaba en los partidos de derecha y en los partidos de izquierda. Entonces, el movimiento social el día de hoy debe recuperar su liderazgo, alejarse del poder, ¿no? Alejarse de esa cooptación política partidaria del movimiento al socialismo para que pueda forjar su propio destino, pensar con cabeza propia, es decir, despojarse de esas ideologías foráneas que ciertamente le han consumido el alma y el sentimiento de la Aymara Quechua. Ahora nuestros movimientos sociales, si nosotros vemos los gremiales, la Corel Alto, los mineros, los campesinos, todos en realidad son de origen Aymara Quechua. Por lo tanto, estas organizaciones no deben forjar la conciencia de clase, deben forjar la conciencia de nación Aymara Quechua. Solo así podemos plantear nuevos horizontes de Estado para nuestro devenir. Ukama uhilata chakas hilanaka hilaganaka marka chirinaka ukata uchakasa amuy kiptasintan lupi kiptasintan maway muchusa humatawa kosa marka chirisa chakasa aka kamawintanwa kompirusa proceso de cambio patay pintanwa ukata waksapaches mistanita gara kamuyumbi uka lupi wimpi kunasa chakas wakisi kunsa lursna aka kotonakampi chakasukuhiskantanwa. ¿Qué hacemos con los movimientos sociales que estamos en el gobierno del MAS, mi estimado Orlando? Mi estimado Omar. Bien, hermano Efraín, ¿no? Lo que pasa es que hay que ver, ¿no? Actualmente vemos, ¿no? Revolución India, lo que el viceministro de Descomunización, Félix Cárdenas, imparte, ¿no? Esa Revolución India a los sectores académicos, ¿no? Influencia de universidades, tanto instituciones castrenses, ¿no? Ahí se va, ¿no? Esa Revolución India. Esa Revolución India, ¿qué pasa, no? Con los movimientos sociales, ¿no? Podemos decir a los gremios, a los pesqueros, tendrán esa posibilidad de optar ese camino, de leer, de palpar esa Revolución India, de leer. No tiene esa visión, ese Félix Cárdenas, ¿no? Viceministro. Debería de dar a esos sectores, ¿no? A esas organizaciones que lean, ¿no? Que se preparen, ¿no? Para que sea verdaderamente que busquen la descolonización. Pero no es así, ¿no? Más bien imparte esos textos a otros sectores, a los académicos, a los bachilleres, pero está bien, no es que está mal, pero la cosa es que, ¿qué pasa con los movimientos sociales, no? Primero, no hay independencia, esa organización, no tienen esa forma de prepararse, ¿no? Ideológicamente, para seguir avanzando a otro horizonte, ¿no? Ver, ¿no? Más allá, ¿no? Yo pienso que esa organización ya deberían de leer, ¿no? De esos folletos que lean, ¿no? Que se preparen, ¿no? ¿Quién es realmente? ¿Quién es el verdadero enemigo en la política, ¿no? Tanto la izquierda y la derecha, ¿no? Es lo que ve, ¿no? Nosotros pensamos eso, leemos, y ¿quién es el enemigo? Pensamos, analizamos profundamente, ¿no? Ahí está el enemigo, izquierda, derecha, fácilmente, identificamos. No como el día de hoy, ¿quién es el enemigo? El Felipe, lo que ha levantado, ¿no? Ese liderizado grupo de caminos, ¿no? En Achicachi. Eso está mal, ¿no? Esos dirigentes hay que ver, ¿no? Hay que lavar el cerebro para que sean, que busquen, ¿no? Que identifiquen al verdadero enemigo y luego protestar, ¿no? No es así fácilmente decir a una Aymara que lo levanta, que lideriza ese bloqueo de caminos, echarle la culpa a él, ¿no? Eso está mal, pero la cosa es que ya deberían de organizarse, ¿no? Palpar. Hay jóvenes, ¿no? No nosotros nomás, ¿no? Pero hay jóvenes en los campos, en los gremios, en los barrios, ¿no? Hay ese tipo de jóvenes que pueden prepararse, ¿no? Pero la cosa es que el MAS le está utilizando, ¿no? Como decía el hermano, como soldados de la revolución, ¿no? Pero al Álvaro, ¿qué le importa, no? A él no le importa, ¿no? Que sea, ¿no?
general de una revolución, ¿no? ¿Eso qué? Eso quiere decir que está peligrando su forma de, ¿no? En el gobierno, mantenerse en el gobierno. Es peligro para él, ¿no? Por eso está diciendo, está buscando, ¿no? Está cada día más hablando en los medios de comunicación, en las concentraciones, lo que es Ponchos Rojos, soldados de la revolución, ¿no? Eso está mal, ¿no? Es enano mental, diríamos así, ¿no? Somos capaces, ¿no? Hay hermanos, ¿no? Son capaces de formarse ideológicamente, políticamente, ¿no? Afrontar a otra instancia, ¿no? Superior. Esa instancia, los blancos no son tan capos que digamos, pero hay ese objetivo de complejo de superioridad. Oprime y reprime a sus propios hermanos, ¿no? Entonces, mira, estamos cayendo a lo peor de la política salvaje que ha desplegado el movimiento al socialismo, el faccionar nuestras organizaciones. De ahí que nosotros vamos a tener 2 federaciones de mujeres campesinas, 2 SIDOB, 2 CONAMAC, y ahora vamos a tener 2 achacachis divididas, ¿no? Siendo así, será pues difícil ese autocomponerse. Si tenemos que volver a retomar el papel que nos toca jugar en esta sociedad colonial. Y el papel que nos toca jugar no es la de lucha de clases, es de la lucha de las naciones. Es decir, el obrero, el fabril, el minero, que es de presencia y esencia aymara quechua, debe pelear con la sociedad blanco-mestiza que le oprime, que le explota, para poder revertir esas condiciones en realidad de opresión, ¿no? Para que cuando sea un hombre libre pueda definir su destino, ¿no? Pueda definir qué tipo de educación quiere, qué tipo de justicia quiere, ¿no? Para que ese rato se pueda voltear en realidad un cambio radical de la sociedad. ¿Y quién lo va a hacer? ¿Desde dónde va a surgir? Va a surgir desde nuestros propios movimientos sociales. Es decir, tenemos que recuperar ese papel que habíamos forjado desde los años 70, 80 hasta el año 2000 y que en este momento hemos entrado en una especie de decadencia, de enfriamiento de la lucha de los movimientos sociales de Bolivia. Ukamo hilata chekas hilanaka kuyaganaka marka chirinaka kun hamater chekas amuy kipta singtan lupi kipta singtan kun hamataka movimientos sociales en el gobierno del MAS. Unata suka pepenst awinha kun hante humanaga chekas amuy oyapta kun hams kunslura sipi chekas upanaga akan kanstau yu hilanaka kuyaganaka movimientos sociales oka kotonagaha alata kaspasa ukamarusa ekepanagar katapita kaspasa wali sumaturka kipawis ut khaspaha ayu kamau chakasi churungan ha hana ars qapit hana muit qapis hana unkhtas qapis hanerike ka justicia saraktano ka educación chakasa uksato kanagan sa unyhata karagis ukata chakas churungan ha amuy kitanya lupi kitanya wakishe chakons luranyani kamachinyanis kan kanarun hilanaka kuyaganaka marka chirinaka acá cotonaka saraktanaka movimientos sociales en el gobierno del MAS amuy tkhanyasao hilataksan uyar tkhanyasao may pay am tapkhanyasawa achechila sanagan sarawi tupak katay Bartolina Sisa Sarateguilka Gregoria Pasau ampichakas chahwirina kotha hupanagat am tapisis hichurunagan kha askin hamatakas kepacatan kamas kepacatan suma kamau sapre gobernar obedeciendo uka amuyo saraktano saraki principios del estado pokas pachati hango hanich pokas pachi ukatau chekas hawil tata como sumai tatawa a los movimientos sociales hilanaka kuyaganaka malkunaka mamat'allanaka markanakan suyunakan humanaga chekas tasinip karakta kitis Álvaro García Linera kitis Ramón Quintana kitis Arce Sacorneta y kitina garsiwasar amnakaskstu hiwasan sutisjalo ukangi el hermano Evo Morales chekas walamu itañawa lukikiptaña chimampi amuyumpi waktistu ukataw chekas mistanitah ka wakistawa dos Bolivias uka wakistawit pacha kimsiri kamachiku ukamo chekas aksa kota tierra matpachas mistanitah kaya kipan sasins wasitatampi chekas nanaga akarua chekasa parawayapha kaya kipan sasina
Hey aquí pana hilata yawar. Hello. Hey hilata Omar.